Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo evaluar los patrones funcionales para tu proceso enfermero, así que pues vamos a comenzar. Esta información que te voy a dar es oro completamente, porque a partir de esto te voy a decir qué evalúa cada patrón funcional y cómo podemos sacar diagnósticos por cada patrón funcional que tengamos alterado. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes muy bien que a partir de los 11 patrones funcionales de Mayor y Gordon, nosotros podemos valorar a nuestro paciente y sacar diagnósticos de enfermería, ¿ok? Entonces, supongamos que el patrón número 1 es el que vamos a tener alterado. Primeramente, valora su salud y el bienestar. ¿Cómo maneja todo lo relacionado con la salud con respecto al mantenimiento a la propia recuperación de la patología, la adherencia a las prácticas terapéuticas, al tratamiento farmacológico? Incluye prácticas preventivas, hábitos higiénicos, vacunaciones, etc. Entonces, todo esto es lo que lo valora el patrón número 1 de la percepción y manejo de la salud. Ahora, ¿cómo se valora este patrón? Por medio de los hábitos higiénicos, personales, vivienda, vestido, vacunas, alergias, percepción de la salud, conductas saludables, interés y conocimiento, la existencia o no de alteraciones de salud, existencia o no de hábitos tóxicos, accidentes laborales, tráfico doméstico, ingreso hospitalario. Es decir, ¿qué es lo que valora y cómo se valora? Una vez que nosotros entrevistemos a nuestro paciente y veamos y observemos que el paciente no tiene un hábito higiénico, no tiene vacunas, presenta alergias, su percepción de su salud es algo inconforme, él se detecta que está enfermo, no tenga conductas saludables, que tenga alguna alteración en la salud, por ejemplo, que desconozca algún cuidado, que él no conozca alguna enfermedad, que no esté dispuesto justamente a tratar su salud. Si el paciente fuma, bebe café en exceso, toma alcohol, consume sustancias ilícitas, es decir, tiene existencia de hábitos tóxicos, accidentes laborales, ha tenido un accidente de tráfico o un accidente automovilístico, un accidente dentro de la cuestión doméstica o ha tenido previamente ingresos hospitalarios, entonces el patrón 1 está alterado. Por lo tanto, tú debes de colocar en tu valoración en los parámetros disfuncionales todo lo que tenga que ver justamente con el patrón número 1 y todo lo que el paciente está como tal, el parámetro disfuncional de tu paciente. Entonces, todo esto lo podemos colocar y podemos sacar diagnóstico de aquí. Vamos con el patrón número 2. El patrón número 2 es el nutricional metabólico. ¿Qué es lo que valora? Describe el consumo de alimentos y líquidos en relación a las necesidades metabólicas, horarios de comida, preferencias hacia alguna comida o algunos suplementos, problemas en la propia ingesta, altura, peso y temperatura y condiciones de la piel, mucosa y membranas. Ahora, eso es lo que valora. ¿Cómo se valora? Se valora mediante el índice de masa corporal, la valoración de qué tipo de alimentos está consumiendo este paciente. Recoge el número de comidas, también el lugar donde consume estas comidas, el horario, algunas dietas que llega a tener, así como también líquidos recomendados por estas dietas o líquidos que él consume. Se deben hacer preguntas sobre el tipo de alimentos que empieza a consumir, ya sea por grupos, frutas, carnes rojas, alimentos de origen animal, alimentos que tengan que ver con las leguminosas, todo lo que viene siendo el plato de buen comer, ahí entraría directamente qué grupos de alimentos consume más el paciente. Si tiene alteraciones bucales, la valoración sobre problemas en la boca, valoración en problemas de comer, dificultad para masticar, tragar o en la propia alimentación, ya sea que tenga una alimentación enteral como todos o se maneje una nutrición parenteral. Ahora, si tu paciente tiene un índice de masa corporal malo, tú valoras su alimentación y es malo, es decir, en vez del número de comidas que son 3 y 2 colaciones, él se avienta al día 8 comidas y ninguna colación, entonces aquí ya vamos a tener el patrón número 2 alterado. También es alterado si el paciente no consume todos los tipos o al menos consume un grupo más que otro dentro del plato de buen comer. Por ejemplo, si que él consume más comida chatarra,
que comida sana, que en este caso son las frutas o las verduras, entonces tenemos una alteración de este patrón. También si el paciente tiene problemas en la boca, en la cavidad bucal, caries, úlceras, etcétera, dificultades al deglutir, y si este paciente por estas dificultades llega a tener una nutrición parenteral, entonces todo esto, si mi paciente lo tiene, el patrón 2, nutricional metabólico, está alterado. El patrón 3 valora las funciones excretoras intestinal, urinaria y también tegumentaria, es decir, de la piel. ¿Cómo se valora? Bueno, de forma intestinal, la consistencia, la regularidad, el dolor, si presenta el dolor al defecar, sangre en las heces, el uso de laxantes, la presencia de ostomías o la propia incontinencia. La urinaria, cuántas micciones al día, las características de la orina, problemas de la micción, si el paciente presenta sistemas de ayuda para poder realizar una uresis, una sonda vesical, por ejemplo, absorbentes, colectores o una urostomía, incontinencias, y vamos a tener problemas cutáneos, por ejemplo, la sudoración copiosa, ¿ok? Ahora, justamente dentro de este patrón vamos a tener alteraciones si mi paciente tiene estreñimiento, diarrea, tiene dolor, tiene sangre a nivel del sistema del tracto digestivo, ya sea proximal, digamos hacia las heces, o directamente en el esófago podamos tener alguna hemorragia, la presencia de ostomía, si el paciente presenta alguna incontinencia, ya sea fecal o urinaria. Eso, si mi paciente tiene más micciones al día o menos micciones al día, las características de la orina, también aquí vamos a ver exámenes macroscópicos y microscópicos, problemas en la micción, absorbentes. Si mi paciente tiene una sonda vesical, ya el patrón 3 está alterado, justamente porque no un paciente que se encuentra, una persona que se encuentra bien en este patrón, no necesitaría ninguna ayuda para poder recolectar la uresis. Y si el paciente presenta sudoración copiosa, entonces si el paciente presenta todo esto, entonces tú puedes identificar que este patrón 3 está alterado. El patrón 4 es la actividad y ejercicio. ¿Qué valora? El patrón de ejercicio, la actividad del tiempo libre, recreo, requerimientos de consumo de energía, la capacidad funcional, el tipo y cantidad y calidad de ejercicio y las actividades de tiempo libre que el paciente está realizando. ¿Cómo lo vamos a valorar? Mediante el estado cardiovascular, su frecuencia cardíaca, su presión arterial. También vamos a ver algunos cambios en el electrocardiograma, la valoración del estado respiratorio. También vamos a valorar si hay antecedentes de enfermedades cardíacas, respiratorias, en el ambiente laboral, algún problema con los patrones respiratorios, la disnea, algún problema, apnea del sueño, etc. Molestias en el esfuerzo, la tos, expectoración, indicación verbal de disnea, etc. Si mi paciente tiene problemas en la actividad y ejercicio, es decir, es sedentario, es candidato a que este patrón esté alterado. Pero si mi paciente presenta problemas de hipertensión, presenta problemas en los patrones respiratorios, tiene ventilación mecánica, tiene un equipo de oxigenoterapia, tiene la función respiratoria comprometida, el patrón 4, su valoración está alterada, justamente se tienen que realizar diagnósticos a partir de este patrón. Patrón 5, sueño y descanso. ¿Qué valora? Describe la capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar o relajarse a lo largo de las 24 horas del día. La percepción de cantidad y calidad de sueño y descanso también es muy importante. La percepción del nivel de energía, es decir, que mi paciente se puede sentir cansado o se puede sentir muy activo. También las ayudas para dormir. Si el paciente tiene medicamentos prescritos para dormir, para realizar rutinas, algún medicamento para evitar factores estresantes, la ansiedad, todo esto. ¿Cómo se valora? El espacio físico de mi paciente, es decir, el espacio en donde se encuentra. El tiempo dedicado al sueño, es decir, cuántas horas duerme. Los recursos físicos para justamente proporcionar el descanso, desde una cama
hasta una habitación. Las exigencias laborales, es decir, cuánto es que trabaja mi paciente y cuánto descansa. Los hábitos socioculturales, es decir, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora duerme, a qué hora se despierta. Problemas de salud física que lleguen a provocar algún dolor, problemas en la salud psicológica como el estrés, la ansiedad, situaciones ambientales que justamente proporcionen un aumento, incremento de los estados de ansiedad. Tratamientos farmacológicos que puedan influir en el sueño, por ejemplo los broncodilatadores o los betabloqueadores. Uso de fármacos para dormir, el consumo de sustancias estimulantes, por ejemplo la cafeína, la nicotina, drogas, todo lo que el alcohol, todas esas sustancias ilícitas que consuma el paciente y la presencia de ronquidos o apneas del sueño. Si mi paciente, una vez que viste cómo se valora, presenta un problema de todos estos que le ocasionen que no descanse, el paciente tiene y es candidato a tener un diagnóstico o más diagnósticos referentemente al patrón 5. Pero esto va ligado mucho a la cuestión del patrón 6. ¿Por qué? Porque la cognición, percepción puede estar también alterada. ¿Qué valora? Los patrones sensoperceptuales y cognitivos, el nivel de conciencia de mi paciente, la conciencia de la realidad, la adecuación de los órganos en los sentidos, compensación de prótesis, percepción del dolor y la percepción del tratamiento de acuerdo a la enfermedad que está cursando, el lenguaje, la memoria, el juicio, la toma de decisiones. ¿Cómo lo valoro? Bueno, si yo mido el nivel de conciencia y orientación, puedo identificar que si el paciente no está orientado, o bueno, está desorientado, ya tenemos un diagnóstico. Si le medimos un Glasgow y el Glasgow está alterado, es decir, es menor a 15 puntos, pero obviamente su límite son 3 puntos, el patrón número 6 está alterado y necesito ahí un diagnóstico. Si tiene alteraciones cognitivas, como problemas para expresar ideas, memoria, tiene disartria, tiene dislalia, que son problemas de lenguaje, entonces también entraría. Si tiene alteraciones perceptivas a problemas de visión, audición, todo lo que tenga que ver con los 5 sentidos, audición, visión, olor, olfato, tacto, todo eso, ¿vale? Recoge la información si la persona tiene dolor, tipo, localización, intensidad. Aquí entraría la escala de EVA. Si tiene alteraciones de conducta, que es irritable, tiene apraxia, tiene ataxia, tiene acaticia, problemas así, nosotros lo vamos a estar identificando de esta manera, ¿ok? Ahora, si mi paciente presenta esos problemas, es candidato directamente a un diagnóstico. Patrón 7, ¿qué valora? Que justamente estamos hablando de la autopercepción, autoconcepto. El autoconcepto y las percepciones que el paciente tiene de uno mismo, las actividades acerca de uno mismo, la imagen corporal, la identidad, el patrón emocional, contacto visual, el patrón de postura corporal, todo eso. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, si el paciente presenta problemas consigo mismo, se echa la culpa, está en un duelo, tiene problemas con su imagen corporal, tiene problemas conductuales que justamente puede estar directamente relacionado con el patrón número 6 y el patrón número 5. Datos de la imagen corporal, si se siente querido o se siente rechazado, nerviosismo, relajación, estresado, si es antisocial o es asocial, por ejemplo. Entonces, si tiene alguno de estos factores, mi paciente podrá tener un diagnóstico. Patrón 8, rol-relaciones. El patrón de compromisos de rol, las relaciones que lleva el paciente con su familia. Si el paciente tiene buenas relaciones, tal vez con su esposa o con su novio, o directamente con los hijos, o con los padres, o con los abuelos. Si dentro del rol social cumple con ese rol social, si el paciente presenta satisfacción justamente o alteraciones en familia, trabajo, relaciones sociales, relaciones culturales o simplemente en la escuela. ¿Cómo lo valoramos? De acuerdo a su familia, con quién vive y su estructura familiar, los problemas en la familia, el apoyo familiar y los cambios de domicilio. Grupo social, si el paciente tiene amigos o no tiene amigos. En el trabajo y en la escuela, justamente si vamos bien en el ámbito laboral o en el ámbito escolar. Y si es que llegamos a tener algún dato de alguna pérdida, ya sea cambio, algún fracaso, algún conflicto, tenga la cuestión antisocial, asocial, aislamiento social. Mi paciente, si presenta una familia disfuncional,
Si no pertenece a un grupo social y tiene problemas en el trabajo y en la escuela, candidato a un diagnóstico por medio del NANDA. ¿Ok? Ahora, patrón 9, sexualidad y reproducción. ¿Qué valora? Patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad, alteraciones en la sexualidad o las relaciones sexuales, el patrón reproductivo, la premenopausia, la posmenopausia, los problemas percibidos por la misma persona de acuerdo a su sexualidad. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, en el caso de las mujeres, la menarquía y todo relacionado con el ciclo menstrual, la menopausia y los síntomas relacionados, embarazos, abortos, problemas relacionados con la reproducción, en caso de que la paciente no pueda concebir hijos, problemas o cambios en las relaciones sexuales. Si mi paciente, yo veo que todo esto está alterado, diagnóstico de enfermería. Adaptación y tolerancia al estrés. ¿Cómo lo valoramos? De acuerdo a las estrategias al afrontamiento del estrés. Las respuestas habituales de la situación, a las respuestas de las situaciones que me provoca justamente un efecto estresante. La capacidad de la adaptación de cambios. El soporte individual y familiar con que cuenta el individuo. La percepción de habilidades para controlar o dirigir situaciones estresantes. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, vamos a instalar directamente. La enfermera instará al paciente a recordar situaciones estresantes y describir cómo las ha tratado. Preguntará por cambios importantes, si está tenso o relajado en la mayor parte del tiempo al estímulo estresante. ¿Qué es lo que le ayuda a desestresarte? Si está utilizando medicinas, si ha tenido algún problema directamente dentro de su círculo social o en su vida, cómo lo ha tratado. Si la forma de cómo lo ha tratado ha tenido éxito y si alguien cercano si tiene alguien cercano para poder contar sus problemas y que le den una opinión o sí, una opinión, una segunda vista justamente de este plano estresante. Si mi paciente tiene problemas sociales, no tiene amigos y no tiene a quién contarle, el patrón 10, adaptación, tolerancia al estrés, está totalmente afectado. Si el paciente vive con estrés, con ansiedad, no sabe resolver problemas, él utiliza medicamento para poder desestresarse, para poder calmarse como un tranquilizante, el patrón 10 está totalmente alterado. Y patrón 11, valores y creencias. ¿Qué valora? Los patrones y creencias según las elecciones y decisiones de mi paciente. Justamente que si él considera lo bueno y lo malo, es decir, él sabe qué es bueno o él sabe qué es lo malo. ¿Ok? Lo percibido, que es lo más importante de su propia vida. Las percepciones a conflicto de valores o intereses. Las percepciones y decisiones acerca de tratamientos, prioridades de salud, vida o muerte y también las prácticas religiosas. ¿Cómo lo valoramos? Si tiene planes a futuro, si está contento con su vida, pertenece a alguna religión o preocupaciones relacionadas con la vida, la muerte, el dolor o la enfermedad. Si mi paciente tiene un problema de duelo, está peleado con Dios por alguna otra razón, tiene esa negación ante la religión, él se rinde ante la enfermedad, no genera ese acercamiento para poder relacionar la vida con la muerte, y si no tiene planes a futuro y no tiene metas y proyecciones a futuro, entonces el patrón 11 está alterado. Y estos son los 11 patrones que te van a ayudar justamente a realizar una valoración. Como te dije, aquí podemos observar qué es lo que está alterado y qué es lo que no está alterado. Si está alterado, vamos a aplicarle un diagnóstico de enfermería. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete. Te dejo todos estos videos por acá y nos vemos a la próxima.